GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Amigos de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias por estar en compañía de Pensamiento Crítico, el programa de entrevistas de GAFA TV Ecuador. Les recordamos que nos pueden ver en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y por supuesto esperamos un like en nuestra página web www.gafatv.com. Esta tarde en Pensamiento Crítico nos acompaña el señor Ricardo Sánchez. Él es miembro del Buró del Centro Histórico de Quito. Vamos a ver qué medidas están tomando para reactivar tanto la economía de la capital. Para eso le damos paso a nuestro compañero Fernando García. Bienvenido, muy buenas tardes. Hola Galo, buenas tardes y permítanme antes de nada desear un feliz cumpleaños a mi compañero Galo. Él en secreto ha estado festejando el cumpleaños y yo acabo de enterarme. Felicidades Galo y siempre adelante. Amigos, amigas en Ecuador y en el mundo, saludos cordiales aquí en Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador. Vamos a seguir hablando de Quito, de la ciudad, de su economía, de su turismo, para lo cual hemos invitado esta tarde al ingeniero Ricardo Sánchez. Él es miembro del Buró del Centro Histórico de nuestra ciudad capital. Lo hacemos este diálogo saludándole y agradeciendo por su deferencia en medio de la lluvia, acá en el sector de los valles, en el sur de Quito y en el centro de Quito también está una lluvia bastante pertinaz, de lo que se queja Galo de que no hay lluvia en el norte de la ciudad capital. Ricardo, mucho gusto, muchas gracias. A ver si brevemente nos describes cómo está Quito este ratito, por favor. Buenas tardes, Fernando, Galo y a los amigos que sintonizan este programa. No sin antes felicitarte, mi estimado Galo, feliz cumpleaños. En este momento estamos en el Centro Histórico de Quito y les puedo decir que está cayendo un verdadero diluvio, un aguacero de esos tenaces en el centro, pero claro, estamos acá con una vista maravillosa de lo que es el centro, que se está lavando la carita de Dios en este momento. Muy bien, que se vaya todo, que se vaya por las alcantarillas todo lo malo, que se vaya eso, que se vaya todo eso, ¿verdad? Y con la lluvia natural, con esa lluvia que nos viene desde arriba. Bueno, para comenzar, nuevamente un saludo cordial a Ricardo Sánchez, miembro del Buró del Centro Histórico de Quito. ¿Cuál es la situación del turismo y del comercio en el centro de Quito luego de ya prácticamente 7 meses de la pandemia que sufrimos todos los ecuatorianos y toda la humanidad? Bien, como ustedes bien saben, el turismo internacional obviamente bajó a cero. Tenemos prácticamente cero turismo internacional, perdón. El turismo nacional algo está moviéndose y a lo que se está apuntando actualmente es al turismo local inclusive, porque el que el quiteño regrese al centro histórico, visite. Obviamente esto ha sido un golpe, uno de los sectores afectados, porque fuimos todos, los más afectados ha sido el sector del turismo. Entonces, en este momento con el tema de lo que se ha bajado un poco las restricciones en el tema de COVID, la gente ha venido un poco a distensionarse y está empezando ya a recuperar un poco de, a lo mejor ha empezado ya a salir, ha dejado un poco el temor y con las medidas de seguridad pertinentes ha empezado ya a salir. Ya vemos que de a poco se van caminando por el centro histórico también la ciudadanía y eso es positivo. Hemos visto también cosas positivas y hay que reconocerlo porque por ejemplo, Quito Turismo hizo algo que nos pareció muy bien, el hecho de otorgar o crear la certificación de establecimiento seguro, en el cual los establecimientos formales lo que hemos hecho es aplicar estrictas normas de bioseguridad para que poder recibir a nuestros clientes. Y eso ha sido bueno porque muchos de los locales en el centro histórico hemos ya obtenido esta certificación que lo da Quito Turismo con la Cámara de Turismo también, y esto es importante para dar la garantía a nuestros clientes. Otra de las cosas, el que haya Fantris, por ejemplo,
se trajo a prensa para que recorra el centro histórico y veamos la maravilla que es. Entonces, esas son cosas positivas que se han ido dando también en el centro histórico, y de a poco empieza esto ya a moverse también. Recordemos que Quito y el Ecuador han estado en emergencia desde el 17 de marzo, ¿verdad?, del presente año. El 3 de junio comenzó a levantarse algunas restricciones con el cambio del semáforo amarillo modificado, que se llamó, ¿verdad? Y a partir en campos del 18 ya se comenzó se terminó ya el estado de excepción y a abrirse un poco. ¿Cómo ha estado desde el 3 de junio hasta la fecha dinamizándose, reactivándose la economía en el centro histórico, Ricardo? A ver, son 3 momentos que ha vivido el centro, que han vivido el centro histórico y todo el país, ¿no? Primero, los 3 meses que estuvimos confinados, de febrero a mayo, totalmente. De marzo a mayo. De marzo a mayo. Nosotros cerramos en marzo, perdón, sí, así es. Y luego viene, una vez que se abre ya que cambiamos de semáforo, empezamos a abrir, muchos de los locales empezamos a abrir. Pero en el centro histórico tenemos que tomar en cuenta que cayó el 90% de las ventas, de la demanda y del comercio en el centro histórico. Imaginen ustedes que las empresas hemos tenido que, para mantenernos, trabajar a pérdida. Y aquí hay una cosa que puntualizar que es muy importante. En este periodo cerraron por lo menos el 40% de establecimientos comerciales de toda índole en el centro histórico. Una de las cosas que obedece a esto, y esto hay que decirlo porque es una realidad, es que la ayuda económica que estaba prevista para reactivar el comercio en el centro histórico y a nivel nacional nunca llegó a sus destinatarios, que somos los empresarios. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cómo dinamizas la economía? Obviamente inyectando capital para que las empresas puedan mantenerse, y al no tener la liquidez suficiente, al no haber reglas y al no tener cierta perspectiva clara de cómo iba a irse desarrollando lo que era el comercio, muchas de las empresas decidieron cerrar sus puertas, y esto significó realmente algo desastroso para todo el país. Y en el caso del centro histórico, esto es lo que sucedió. Fue grave que se tuvo que cerrar el 40%. Una de las cosas... Ricardo, sí. o sea que no funcionó el Reactívate Ecuador que promocionó el gobierno. Si ustedes averiguan, y esto es una cosa grave, si ustedes averiguan si llegó al 0.05% o menos, ni al 1% no llegó de los destinatarios, de los empresarios a nivel nacional. Para el resto fue un vía crucis. Les comento esto. Ustedes presentaban una solicitud y se hacía les pasaban dando las vueltas por lo menos unos 2 meses hasta decirles no. Por último, se llegó a otro grupo de personas que pasaron como 3 o 4 meses haciendo la solicitud de crédito, cambiando constantemente 1001 veces los papeles y documentos que pedían. Y cuando esta última vez dijeron está aprobado su crédito, no hay desembolsos. Entonces, tú vas les hicieron pasar el tiempo y perder la paciencia en muchos casos. Y en el momento que fuimos nosotros al banco para averiguar, oiga, está aprobado los créditos, ¿qué es lo que ha pasado con esto? Y estos son cientos de casos. Dijeron, el Banco del Pacífico es un banco que es privado con su accionista mayoritario, que es la Corporación Financiera Nacional. Y este crédito de Reactívate Ecuador es del Estado, y el Estado no ha desembolsado. Y mientras el Estado no desembolse el dinero, nosotros no podemos dar. Es decir, todos los que guardaban la esperanza de tener su capital de trabajo o poder continuar con sus negocios, pues obviamente ya no se pudo dar. ¿Por qué? Porque hasta que el Estado desembolse no sabemos cuándo, entonces no hay esos desembolsos. Eso fue una de las cosas graves que sintió las empresas, y esto digo a todo nivel, y ustedes, para todos es sabido, empresas importantes en el centro desgraciadamente tuvieron que cerrar. Medidas que ha tomado, por ejemplo, el alcalde de la ciudad
estas últimas que son positivas, el de bajar, por ejemplo, el arrendamiento del espacio público al 80%, el bajar la patente al 50%, ojalá hubiesen sido en el tiempo en el que se pedía. Muchas de las empresas no hubieran cerrado. Por ejemplo, estamos hablando de una de las tradicionales, Pizza Hut, que al no poder llegar con sus arrendadores, que era a un acuerdo como era con el municipio, tuvo que abandonar, y así muchos. Estas medidas llegan y son buenas, aunque no han sido tan oportunas, pero valen para que sigamos reactivando. Justamente vamos a hablar más luego de eso. Me interesa saber y nos interesa saber, frente a esta contingencia de la pandemia, de la falta de recursos, falta de liquidez, ¿cómo se han organizado los negocios, los empresarios, la gente en el centro histórico? ¿Cómo está organizado y cómo está coordinando? Porque eso depende también de cómo puede llevarse adelante todas las iniciativas que ustedes tienen. Hay dos cosas importantes que hay que tomar en cuenta para una reactivación económica. Una, si bien es cierto, es el apoyo del Estado, pero nosotros como empresarios no podemos esperar que el Estado te dé todo. A nosotros los empresarios nos toca primero empezar a ver esto. Nosotros empezamos a ver el caso de San Ignacio, por ejemplo. Al tener nosotros una baja demanda en lo que fue en el restaurante, con nuestra planta de producción lo que nosotros empezamos a hacer es, por ejemplo, una producción de quesos, que eso nos ha permitido también sacar otro nuevo producto que está relacionado con nuestra producción, y eso es lo que hemos empezado a generar. Otra de las actividades que nosotros hicimos también es hacer una integración que nosotros llamamos hacia atrás, es decir, en un terreno hicimos el estudio, tuvimos la asesoría técnica y empezamos a producir lo que son hortalizas y ese tipo de productos, como para abastecer a nuestro mercado y también sacar otro producto que en este caso va a ser canastas familiares. ¿Qué quiero decir con esto? Depende también de nosotros los empresarios de empezar a buscar nuevas formas. Una de las cosas importantes que se dio en esto es que el mundo ya no va a ser igual. Y las empresas, por ejemplo, por más pequeñas que sean, si no están dentro de este nuevo mundo que es el mundo de la tecnología y de las redes sociales, no existes. Hemos tenido que empezar a trabajar en la mayoría, por ejemplo, de restaurantes en el tema de delivery, pero hay otro tipo de cosas que se pueden hacer. ¿Cómo reactivas el turismo? ¿Cómo reactivas a las otras empresas que no están relacionadas con el turismo? En algún momento decía yo a uno de los vecinos, para integrarnos, qué importante que ustedes como farmacias, por ejemplo, se pudieran hacer ustedes convenios con los diferentes hoteles, por ejemplo, de tal manera que si tienen alguna necesidad ustedes vayan y puedan llegar con estos medicamentos. Otra de las cosas, por ejemplo, tenemos, qué sé yo, inclusive desde centros de salud, hacer convenios y alianzas, porque en este momento para que nosotros podamos hacer, significa que tenemos que hacer muchas alianzas estratégicas con diferentes empresas para poder salir. Parece loco, pero ¿qué tiene que ver una clínica dental? Y eso conversaban en un programa anterior que estaba viendo y es importante. Imagínense ustedes que viene un turista, está alojado y tiene alguna sintomatología, le duele por una muela. Imaginan dar ese servicio. Estamos incluyendo lo que sería un servicio que no tiene nada que ver con el turismo, pero ligado ya a este tema de turismo. Por ejemplo, estoy hablando en este tipo de cosas, muchos otros tipos de alianzas que podemos hacer entre nosotros, y más que todo, cada uno de nosotros ir creando productos y servicios de mejor calidad. Decíamos nosotros en un espacio, termino con esto, si esta pandemia no nos ha servido para mejorarnos, para superarnos y para buscar otras formas de trabajo, esta pandemia ha pasado sobre nosotros y no nos ha servido para seguir cambiando. Sí, porque ahora entonces necesitamos comerciantes, empresarios y consumidores múltiples, ¿no es cierto? Multidisciplinarios, llamaría yo, porque esas alianzas que tú recuerdas, Ricardo, son muy importantes, parecerían medios locas, como tú mismo dices, pero muy importantes porque ustedes, si tienen hipotéticamente en su restaurante, y valga para saludar al restaurante San Ignacio, cuyo gerente es el invitado Ricardo Sánchez, tú tienes alguien que de pronto tiene algún problema de salud en tu restaurante, simplemente te conectas con la farmacia X o con el centro de salud Y
ya tienes la atención inmediata, ¿no es cierto? Para que no vaya el cliente recién a buscar ese rato dónde le atienden. Entonces necesitamos, como digo, empresarios, comerciantes y consumidores con otra dinámica, con otras fortalezas, con otras iniciativas. Dentro de eso, ya decíamos que las medidas debieron ser un poco más oportunas del municipio y del gobierno, pero no hay mal que por bien no venga y tampoco no hay, es preferible, ¿no es cierto?, tarde que nunca. El domingo que se reunieron ustedes del centro histórico con el señor alcalde, ¿cuáles fueron las ofertas concretas y cuáles fueron los compromisos del municipio al centro histórico? Fueron bastante importantes y es algo que el sector turístico, y yo creo que todos hemos estado pidiendo a nivel de toda ciudad, y es que haya ciertos beneficios para poder seguir avanzando. Imagínate tú que, por ejemplo, en el centro histórico, el espacio público está, se le cobra con la plusvalía del sector más caro de la ciudad, que es la República del Salvador, por ejemplo. Es decir, para que tú saques una terraza o tengas algo en el espacio público, tienes que pagar un valor alto. Entonces, el alcalde lo que ha dicho es que disminuyen al 80%, hacen un descuento del 80%, y eso es muy importante, porque esto también va a generar de que haya personas que quieran o que puedan, mejor dicho, en este momento desarrollar, por ejemplo, en los restaurantes, ponerse una terraza turística o algún tipo de actividad. Otra es el tema de patentes, que disminuyen el 50%, y este tipo de incentivos sí te ayudan, por supuesto que ayudan muchísimo, como para que nosotros sigamos funcionando. Entonces, lo que siempre hemos estado nosotros pidiendo, pues en este sentido, incentivos, principalmente fiscales, para poder seguir avanzando, esto ya se han dado. Entonces, hay otro tipo de cosas que también se requieren como para seguir, para hacer que el centro histórico empiece a recuperar ese brillo de lo que es la maravilla y joya turística que es del Ecuador. Ricardo, a eso habría que sumar y pedir a las autoridades municipales que den garantías de seguridad, ¿no es cierto?, que den garantías de control y quiten aquellos que están pidiendo ustedes desde hace mucho rato, esas odiosas vallas que están cercando al centro histórico, Ricardo. A ver, hay dos cosas importantísimas que hay que analizar en esto. La reactivación, como decía yo, económica y la parte turística del centro le compete tanto al municipio como a nosotros, quienes somos empresarios en el centro histórico. El municipio tiene que cumplir su parte, obviamente, en el tema de darnos seguridad, accesibilidad, que es importantísimo. Las vallas se han convertido en una espina en el corazón del centro histórico. Así. Entonces, esto resta movilidad, porque hay momentos en que te cierran el centro histórico y no tienes cómo acceder al centro. Otro de los problemas que vamos a enfrentar es uno de los proyectos que quieren hacer, cerrar la calle Guayaquil, para que pase únicamente una ciclovía y pase el trole. Eso lo que va a originar es que al centro se le siga aislando totalmente. Entonces, hablamos de seguridad, hablamos de accesibilidad, hablamos inclusive de control de todos los males que tiene el centro, que si bien es cierto, hemos visto ya una acción que se va dando de parte del municipio y todavía falta y estamos trabajando en esto. Pero yo siempre veo también desde el otro punto de vista, nosotros como empresarios, a ver aquí, yo hacía a un grupo de empresarios, de amigos, les hacía esta relación. El día de mañana viene el municipio y nos quita las vallas, el día de mañana viene el municipio y nos da seguridad, ya no hay delincuencia, no hay ventas, no hay mendicidad, no hay prostitución. El centro histórico idealmente es la mejor opción que tienes. Genial. Vienen los turistas y lo que van a hacer es admirar perfectamente lo que son los museos, lo que son las iglesias, sus calles coloniales y todo. Y luego cogerán el bus y se irán. Si nosotros como empresarios no nos organizamos y hacemos que este centro histórico realmente sea un atractivo para todos, no va a funcionar. Y es por eso que nosotros nos estamos organizando, mi estimado Fernando, para crear un proyecto que el centro histórico se convierta en un centro comercial a cielos abiertos. ¿Qué significa esto? Cuando tú vas a un centro comercial, tienes un espacio donde caminar, tienes unas vitrinas bien simpáticas donde tú ves todos los productos,
tienes un patio de comidas, tienes distracciones como un buen cine y un sinnúmero de elementos que te dan seguridad, inclusive para los niños. Y esa experiencia, trasladarlo a uno de los centros comerciales más grandes que tiene el país, que tú lo decías, que es el Centro Histórico de Quito, imagínate lo que sería eso. ¿Qué significa esto? Todos los empresarios prepararnos, es decir, capacitarnos, servicio al cliente, calidad de productos, merchandising, que es cómo presentas una buena vitrina, el tener unos espectáculos que sean buenos, imagínate esto, el Centro Histórico tiene una capacidad de 4.000 butacas en sus teatros que están subutilizados, en el que haya una buena producción de teatro, en el que tengamos nosotros también el CITE que vuelva al Centro Histórico, el que podamos tener productos, como te decía, de calidad, y los espacios también. El Centro Histórico obviamente no tiene espacios para la niñez, por ejemplo. El poder crear esos espacios, y esto ya no tiene nada que ver con el municipio, esto tiene que ver con los empresarios, porque si nosotros en lo que está el proyecto, lo que va es crear una asociación de empresarios que permita crear este centro comercial, podemos tener hasta nuestra propia seguridad, como la tiene, por ejemplo, como la tiene Guayaquil en el Malecón, en donde no necesitas tener personas armadas, ni mucho menos, pero sí personas que te ayuden en la vigilancia, de tal manera que si hay alguna persona que va y bota un papel fuera de su tacho, por ejemplo, se acerca y le diga, por favor, esto no va aquí. El que no te permitan, por ejemplo, que haya desmanes, porque hay un grupo que está siempre vigilando. Entonces, básicamente va por ahí este proyecto. En una entrevista anterior, recuerdo, y bien que haces memoria, Ricardo, que decía yo que el centro de Quito, el centro histórico, es un gran centro comercial abierto, y que bien escucharte a ti como empresario, que no estén solamente esperando el asunto del Estado, el asunto del municipio, sino de propias iniciativas vayan creando atractivos, ¿verdad? Vayan creando opciones, vayan creando cosas que a la gente les llame el gusto y la atención y puedan llegar al centro de Quito. ¿Para cuándo se prevé que madure y comience a ejecutarse, a operativizarse ya esas iniciativas, Ricardo? En este momento se está trabajando, primero hay un grupo que está organizando este tipo de actividades, porque tienes que hacer un proyecto a un nivel alto, porque la idea también en algún momento es llegar inclusive a conseguir recursos. Oye, yo quiero mejorar la presentación de mi local, pero no tengo los recursos necesarios. Entonces, el proyecto debe estar tan bien hecho que puedas acceder inclusive a créditos internacionales que te permitan realizar estas diferentes actividades en función de todos los empresarios, no solamente este local, sino todos, porque todos ganamos. Entonces se está trabajando la academia, está trabajando personas que conocen al respecto, y una vez que ya esté listo esto, nosotros vamos a hacer una presentación de tal manera que se vaya haciendo que los empresarios se adhieran. Esto es totalmente abierto a los empresarios que quieran formar parte de este centro comercial abierto. Y por eso te decía que es importante, porque es una iniciativa ya privada. Queremos reactivar, cada uno de nosotros tenemos que cambiar. Hoy, por ejemplo, el turismo es de experiencias. ¿Qué estoy haciendo yo en mi local como para que la gente quiera venir? ¿Con quién me estoy encadenando? Hay un sinnúmero de posibilidades de hacerlas en este momento, porque si bien es cierto que el turismo, por ejemplo, ha sido uno de los más golpeados, pero también es el más cercano para que se siga reproduciendo. Entonces hay muchas actividades que puedes hacer, y de esto alianzas estratégicas como para poder aprovecharlas. Sí, Ricardo, es una buena iniciativa en donde estarán los grandes, los pequeños, los medianos, ¿no es cierto? Todos los sectores, porque correcto. El centro histórico es un universo, ¿verdad? Donde debe manejarse encadenadamente, y tampoco puede entenderse como que se va a privatizar el centro histórico, no, en absoluto. Más oportunidades, mayor oferta, mayores iniciativas. En todo caso, ¿qué esperan ustedes, tomando en cuenta, Ricardo, que este trimestre que ya comienza el día jueves, comienza el trimestre, el más importante comercialmente hablando de Quito, octubre, noviembre y diciembre, pues viene finados, viene fiestas de Quito, viene Navidad, Año Viejo, Año Nuevo? ¿Qué están pensando para estos días y para estas fechas que son especiales y de mayor movimiento?
A ver, aquí hay algo importante que hay que tomar en cuenta y es que, y lo estamos manejando con mucha responsabilidad. Si bien es cierto, somos muy optimistas, también estamos tomando en cuenta la coyuntura que estamos viviendo con este tema de pandemia. Entonces, obviamente, las actividades que nosotros vamos realizando o pensamos realizar, que son un sinnúmero desde promociones, que para realizarlo con los vecinos, desde actividades que vamos a realizar con nuestra gente, promociones, estén enmarcadas dentro de lo que nos permite el manejarnos en el tema de pandemia. Hemos trabajado muy conscientemente porque es una realidad esto. Preveemos que para este mes de diciembre, si Dios así lo permite, la activación económica ya se vaya, ya sea una realidad, que por lo menos lleguemos, aspiro yo, no al totalmente normal, pero sí por lo menos un 60%, siempre que con esta expectativa y esta esperanza de que ya funcione una vacuna, porque una vez que ya tengamos algo más concreto, de a poco seguiremos volviendo a la normalidad. Sin embargo, todas las cosas que nosotros vamos preveniendo siempre van a estar enmarcadas de este tema, de lo que es lo que nos permite el tema pandemia. ¿Por qué? Porque como empresarios tenemos que tomar en cuenta que tenemos que resguardar lo que es la salud de nuestros clientes, de nuestros colaboradores y por supuesto la nuestra propia. Eso no quita que no podamos hacer cosas y cosas maravillosas. Mira, por ejemplo, las caminatas en el centro. Son cosas que tú puedes hacer de una manera cumpliendo con todas las normas de seguridad, y eso se viene haciendo. Se están haciendo patrullas, por ejemplo, nosotros hemos hecho, y eso les invito también, hemos hecho una alianza con Turbus, por ejemplo, para tener una experiencia de que tú hagas tu propio poste en San Ignacio y disfrutes de tu cena y tú te hagas tu poste, por ejemplo. Justamente mi pregunta siguiente era que todo este esfuerzo que están haciendo ustedes, todas estas iniciativas que están sacando a flote, va transversalmente con el asunto del cuidado, con el asunto de la salud, con el asunto de la vida. Porque si no cuidamos la salud y la vida, de gana vamos a emprender porque no va a haber quién sea el consumidor, quién sea el admirador, ¿verdad? No, eso está muy claro y los empresarios creo que están muy claros y muy responsables en manejarlo. Las dos cosas equilibradamente, ¿verdad? Equilibradamente. La reactivación económica apegada al asunto del cuidado de la salud. Estamos conversando esta tarde de martes con Ricardo Sánchez. Él es miembro del Buró del Centro Histórico y también es gerente del restaurante San Ignacio. Ahora, si quisiéramos un poquito particularizar a San Ignacio, tu restaurante, cuéntanos un poquito algunas referencias, alguna historia de este restaurante, luego para desarrollar algunas temitas de particulares. Gracias. El San Ignacio Restaurante, primero es un emprendimiento familiar y esto es lo maravilloso. Estamos ubicados en el corazón del Centro Histórico de Quito, en la calle García Moreno, N2-60 y Sucre, en una de las casas más hermosas del Centro Histórico, que es la Casa Museo María Augusto Urrutia. Una casa que tienen que conocerlo porque tiene cerca de 300 años de antigüedad. Tenemos 4 ambientes. Tenemos un ambiente de cava maravilloso, tenemos una cafetería tradicional, un elegante salón y por supuesto nuestra terraza turística, que es el distintivo con el que trabajamos. Nuestra especialidad es la cocina nacional, porque al estar en este centro manejamos recetas familiares de mucha tradición y también fusiones interesantes. Por ejemplo, aquí, y les invito a ustedes muy cordialmente, vengan y prueben, por ejemplo, nuestro el locro de mariscos, que es una fusión entre costa y sierra, que es algo que es un plato que se creó en San Ignacio y es una delicia. Referencias te podemos decir que nosotros, ahora que estamos en esta temporada, hemos ganado algunas veces lo que es el concurso de a la mejor fanesca de Quito, por ejemplo, como también a la mejor colada morada, y aprovecho para hacer la invitación porque nosotros estamos promocionando nuestra colada morada en San Ignacio y también en tema de delivery. Entonces San Ignacio es esta empresa que nace con esa visión de presentar nuestra gastronomía nacional de una forma diferente, con toda esa calidez, con todo con una variedad, con una visión diferente, pero también con la calidad de quienes somos los quiteños.
el quiteño por lo general tiene esa afabilidad y esa acogida para sus visitantes, pues y eso tratamos de trasladar a lo que es San Ignacio. El sabor, la atención, la chispa, la elegancia y la diversidad. Más o menos, si retrocedemos, ¿desde cuándo está vigente el restaurante San Ignacio? San Ignacio está en el centro histórico, es una empresa joven en el centro más bien. Nosotros cumplimos ya 9 años en el mercado con los productos de San Ignacio. Pero en todo este tiempo ha sido algo fantástico porque hemos podido llegar con recetas tradicionales, que como te comentaba, manejamos recetas que tienen 60, 70, 80 años, que se han pasado de familia en familia, y eso es lo que nosotros lo ponemos de manifiesto. Están rescatando tradiciones, sabores, gustos de los quiteños y de los ecuatorianos. Totalmente. Imagínate tú, en ningún restaurante te ofrecen, por ejemplo, la colada de machica con la que nosotros crecimos, y tú le tienes como una de las bebidas calientes principales una buena colada de machica. Puedes encontrar, obviamente, dentro de nuestro menú, todo lo que son las sopas tradicionales. El Ecuador tiene una diversidad de sopas increíble, pero hablando de la quiteñidad y de la sierra, por ejemplo, tú tienes ahí desde una quinoa, tienes una cebada, un día lunes una cebada, recordarás tú como nuestros padres decían, el arroz de cebada el lunes para que Dios bendiga la semana, y un sinnúmero de platos tradicionales. Puedes encontrar la polla ronca, que ya ni siquiera se escucha, las nuevas generaciones no lo van a conocer y tienen que probarlo para que sepan de qué se trata. Y tienes ahí una buena timbusca, pero también tienes platos del resto del país. Ahí tienes un buen ceviche, y esto es importante porque para nosotros, o mejor dicho, para los extranjeros, no entendían por qué en Quito por qué en Quito no puede conseguir ceviche, por decirte, el ceviche de camarón, no puedo conseguir un ceviche de concha, porque no estás a nivel de playa. Oye, pero aquí hay restaurantes y todo ese tipo de cosas. Entonces, el centro histórico tenía, pero muy poco esto. Nosotros somos uno de los principales exportadores de camarón, y el camarón nuestro es posicionado a nivel mundial. Entonces, una de las razones por la cual incorporar toda la cocina nacional es porque en el momento que viene un turista, imagínate lo que es que venga un turista, qué sé yo, viene un francés y se coma un jaguar locro, tú estás siendo embajador el embajador de los productos ecuatorianos. Te hablaba del camarón. Nosotros tenemos camarón de exportación, entonces obviamente no podía faltar en la carta de San Ignacio, así como otros platos también, tanto de la costa como de la sierra. Entonces, lo que queremos, y nos hemos transformado, y eso es algo que nos llena de mucho orgullo, es de lo que hemos sido embajadores culturales de esto. Nosotros creamos, por ejemplo, una cena que se llama una cena degustación con lo mejor de la cocina nacional en 8 tiempos. Imagínate lo que es tener extranjeros que vengan y disfruten, que tú tengas la oportunidad también de probar toda la cocina nacional en pequeñas porciones, y que te vayan contando la historia de cada uno de esos platos. Se transforma realmente en una cosa maravillosa, porque tú tienes ahí, obviamente, concentrado lo mejor de la cocina nacional, pero también vas recordando lo que ha sido tu infancia, los platos que has probado, cómo te servía la abuelita. Es una verdadera fiesta, y esto marinado con lo mejor de los vinos queda espectacular. O sea, aparte del sabor, aparte de todo eso, un poco educativo también, ¿no es cierto? Un poco educativo, instructivo para la gente. Y yo recuerdo, pues, si me dices de la colada de machica, ese es el mejor somnífero, me ha dicho mi abuelita, mi madre, ¿verdad? Que hay que comer eso para pegarse un buen sueño. Exacto. Qué interesante, qué interesante. Bueno, el chef es de Ricardo. ¿Cuál es el cerebro de ese restaurante? A ver, el cerebro del restaurante, y aquí nos debemos de la chef Rocío Guerrero, quien ha incorporado y tiene los saberes y los sabores tradicionales de la familia, y por su preparación, por supuesto, los sabores del país. Y ella es la que maneja todo lo que es el tema principal y nuclear del resto, porque lo que yo hago es simplemente dar una mano nada más. Pero quien es el cerebro de todo esto es la chef Rocío Guerrero.
pero ese cerebro también debe tener manos para que muevan, ¿verdad? Para que operativamente se maneje esa situación. Qué sabroso realmente, qué sabroso este diálogo con Ricardo Sánchez, miembro del Buró del Centro Histórico y gerente del restaurante San Ignacio. Yo no sé, para terminar, Ricardo, yo no sé, puedes hacer una invitación, un llamado a la gente que vuelva al Centro Histórico con todas las protecciones, con toda la seguridad y responsabilidad del caso que a todos nos compete, para que vayan a tu negocio y vayan a recorrer el Centro Histórico, por favor, Ricardo. Por supuesto, hacemos esta cordial invitación a ustedes, queridos amigos, a ustedes que aman el Centro Histórico, para que vayan, porque cada una de las empresas nos hemos preparado para recibirles como ustedes se merecen. Primero, con todas las garantías de que aplicamos estrictos protocolos de bioseguridad, que en estos tiempos de pandemia es lo principal que debemos ofrecer, y por supuesto para que degusten de lo mejor de la gastronomía nacional en San Ignacio Restaurante, así como disfruten también del resto de gastronomía, porque en el Centro Histórico consiguen una variedad, hay locales maravillosos que ofrecen una excelente gastronomía, pero también tienen un centro comercial enorme. Tradicionalmente las compras los quiteños hacían en el Centro Histórico, y hay muchos locales emblemáticos que se mantienen abiertos, y por supuesto que están hacer compras en el Centro Histórico es toda una fiesta, porque aparte de que puedes disfrutar de la gastronomía, disfrutas de ese ambiente colonial tan maravilloso que te ofrece, donde puedes pasear con tu familia, ahora que tenemos los espacios también previstos para ustedes. Entonces, queremos hacer esta cordial invitación. El Centro Histórico les espera con los brazos abiertos y, como siempre, con lo mejor de la gastronomía y con lo mejor de los productos que puede ofrecer este centro comercial a cielos abiertos, que es el Centro Histórico de Quito. Queremos hacer un centro histórico vivo, un centro histórico de colores, de sabor, de iniciativas, de recreación. Gracias a Ricardo Sánchez, miembro del Buró del Centro Histórico de Quito y gerente del restaurante San Ignacio. La invitación está hecha y pues todos pueden ir al Centro Histórico, obviamente con las seguridades, con los controles del caso, para un poco disipar incluso, ¿verdad? Un Correcto. poco para divertirse y salir de este estrés que nos puede matar si que nosotros no podemos, de parte de nosotros, y podemos seguir manejando. Ricardo, mucho gusto, muy amable. Muchas gracias. Qué importante lo que tú dices. Los ecuatorianos y los quiteños debemos recobrar esa alegría, tomando las medidas que nos han venido insistiendo durante todo este tiempo. Es posible que salgamos, es posible que visitemos y es posible que nos disipemos. Y eso es lo que les ofrece el Centro Histórico. Esa seguridad, esa tranquilidad y la alegría de volvernos a encontrar. Así que les esperamos a todos ustedes y quiero agradecer sobremanera a ti, Fernando, y felicidades nuevamente tu cumpleaños, mi estimado Galo, por este compartir tan maravilloso que me han invitado ustedes. Gracias a ti. Entonces es hora de superar el temor, el miedo, pero siempre con la responsabilidad y con el respeto. Muchas gracias, señoras y señores. Nos volvemos a ver el día de mañana. Agradecemos cordialmente a Ricardo Sánchez, del Buró del Centro Histórico de Quito y de gerente del restaurante San Ignacio, que está en el corazón de Quito, como él ha dicho, en la calle García Moreno y entre Cuenca y Bolívar, ¿verdad? Ahí está. No, García Moreno entre Sucre y Bolívar. Entre Sucre y Bolívar. Bueno, por favor, no hay como perder. Si tiene buen olfato, va a llegar de una. Y va a ver la terraza también. Gracias, Ricardo, muy amable, señoras y señores. Nos volvemos a ver el día de mañana en Pensamiento Crítico. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.